contento el licenciado Nelas. Ya está. Ah, sí. Ya están. Ya estamos. Ya estamos. Sí. Avisen. Avísame. Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo han estado? Les habla su amigo Héctor Sánchez del Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León, y el día de hoy estamos en nuestro programa semanal de charlas jurídicas, prácticamente el café del derecho, reflexiones jurídicas en busca de la justicia. El día de hoy nos acompaña un estimado amigo de muchos años y un experto profesional, profesionista del derecho. También me escucha aquí. Nuestro querido amigo, el maestro Luis Gerardo Vázquez Payán. Mucho gusto, licenciado Héctor Sánchez. Te agradezco mucho la oportunidad de esta plática que vamos a tener en derecho electoral y espero que sea útil para todos los litigantes y gente interesada en este tema. No, yo estoy seguro que sí. De hecho, es un tema, la verdad, muy pocos abogados lo abordamos. Yo en lo personal me considero un ignorante del tema porque no me atrevo ni siquiera a opinar de la cuestión con un fundamento, porque no conozco la ley, no conozco las normas, pero el día de hoy, gracias a ti, que muy generosamente nos agendaste, nos diste un espacio en tu agenda de trabajo y nos recibiste aquí en tu oficina, muy cómoda, muy bonita. Ese sillón me encantó, pero no lo pudimos usar. No lo pude usar. Por la cámara. Por la cuestión del video. Pero sí, te agradecemos mucho y que nos vayas a compartir tus conocimientos o parte de tu experiencia profesional que llevas en tu trayectoria. Sabemos que tienes una maestría en Derecho de Amparo, eres doctorando en Derecho. En Derecho también. Así es. Estás próximamente futuro doctor. Así es. Y la verdad te agradezco bastante que siempre has cooperado con las actividades de esta asociación colegiada, y el día de hoy pues ya vas a aportarnos tu luz en este programa de El Café del Derecho, reflexiones jurídicas en busca de la justicia. Y fíjate que por lo que comentas, espero que cuando terminemos la plática te guste mucho el derecho electoral. Esa es una de las misiones que he tenido en mis últimos años, interesar a la gente en el derecho electoral, no solo por litigarlo, sino por el valor que tiene la democracia para nuestro país y toda esa historia de fraudes electorales que han existido. Entonces, los famosos fraudes electorales, así es. Y casi no hay, ¿no? No, muy pocos. Casi no hay historia de eso. No, tienes para hacer, yo creo que una enciclopedia completa. Un compendio completo de fraudes y de todo en materia electoral. Es muy extenso, ¿eh? Fíjate, me siguen hablando. Bueno, maestro, voy a comenzar con la primera pregunta. A ver. La primera pregunta, bueno, espérame, el día de hoy nos acompaña la licenciada Yesenia Arévalo, que es la coordinadora del Café del Derecho, reflexiones jurídicas en busca de la justicia. Aquí está en las cámaras, tras las cámaras. Bueno, te voy a hacer la primera pregunta, maestro. A ver, dime. ¿Qué es el derecho electoral? Mira, el derecho electoral es un sistema normativo muy amplio, extenso, ¿sí? Que busca sobre todo proteger las libertades democráticas de una sociedad y normar la organización representativa de toda la estructura política institucional de una nación, ¿no? Entonces, eso en general vendría a ser el derecho electoral. Es extensísimo, es prácticamente estudiar derecho electoral. A mí se me hace, no sé qué expresión utilizar en este sentido, pero si ustedes lo ven, esto parece que es nuevo para todos los abogados. Sí es nuevo para México, en
cierta proporción, pero es tan extenso que amerita no nada más una maestría en Derecho Electoral, amerita una maestría en instituciones y procedimientos electorales, otra en sistemas y medios de impugnación, otro en procedimientos sancionadores. O sea, es tan extenso que la verdad da mucho para hablar el tema del derecho electoral, ¿sí? Y las definiciones obviamente son variadas de cada persona, ¿no? Variadas. Bueno, podríamos definirlo como el conjunto de normas jurídicas que regulan la elección del pueblo, digamos, en este caso, cuando elegimos a las personas que nos van a gobernar. Entonces, en este caso, diferentes, me imagino, conceptos del mismo. Así es. Entonces, a nivel subjetivo, ¿verdad? Entonces, maestro, para entrar ya abordando el tema completamente, por aquí tengo unas preguntitas que llegaron a nuestros mensajes, a nuestros mensajes de la página, así es. Primero que nada, ¿cuál es su experiencia en el derecho electoral, dentro del derecho electoral? Mira, a mí me gusta mucho lo del derecho electoral y yo siempre lo he tomado como prácticamente mi especialización a lo largo de mi carrera, porque lo primero que ejercí o lo primero en lo que estoy envuelto fue en el derecho electoral. Fíjate, hay 4 etapas del derecho electoral en la historia de México. Yo he pasado 3 de ellas. 3 de ellas. Llevo 3, dice. Ahorita les voy a decir por qué llevo 3, pero en el 94 me invitan a formar parte del equipo, como auxiliar del equipo jurídico, ahora sí que del PRI en aquella época. Ajá. En aquella elección en la que José Luis Hinojosa gana la alcaldía de Monterrey, se la gana Manjarres. Jorge Manjarres. Jorge Manjarres Rivera, creo. Y posterior a eso me interesó mucho la cuestión del derecho electoral. He estado en todos los temas del derecho electoral, desde el operativo, el jurídico, el administrativo, hasta ser candidato y hasta pegar y entregar volantes en la calle. O sea, prácticamente me he envuelto en todo esto. He sido representante ante las juntas distritales, he coordinado equipos de abogados electorales o participado en la coordinación, como en esta última elección. Y bueno, pues ha sido una experiencia muy amplia y muy bonita en este tema, porque es un tema que, como les dije al inicio, se trata de la democracia de México, ¿verdad? Y eso es muy, muy importante. La democracia hace cambios profundos en un sistema cuando realmente esa democracia es honesta y es verdadera para un país. Entonces, para que sea honesta y verdadera se necesita la justicia electoral. ¿Cómo defiendes esa democracia? A través de los medios de impugnación o a través del derecho electoral. Muy bien, muchas gracias, maestro. ¿Cuál considera usted que ha sido la evolución de la justicia y el derecho electoral en nuestro país? Mira, sí ha sido muy, muy extensa. Y aquí hay un dato muy curioso de la evolución del derecho electoral. El derecho electoral surge en México, estamos hablando de 1823, por decirlo así. Recién independizada nuestra república. Bueno, nuestro país en aquel entonces, sí, todavía. Pasando del sistema imperialista o monárquico que se había impuesto en 1821, en 1823 en la nueva constitución. En la 24, ¿no? La del 24. La del 24. Surge ya una noción somera de lo que es el derecho electoral. Y lo curioso que pasa en México es que fueron 163 años con esa noción. 163 años en el que la justicia electoral existía, sí, pero únicamente políticamente. O sea, la justicia era un sistema político, ¿sí? Era una justicia política nada más. ¿Por qué? Porque existían estos colegios electorales en los que cuando se ganaba una elección, los colegios electorales calificaban la elección. Ellos eran juez y parte. Juez y parte. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Tú, candidato a diputado, ganabas una elección, llegabas al Congreso, asumías en tu cargo,
Y tú mismo ratificabas esa elección. Sí, entonces tú mismo la ratificabas y te quedabas, ¿sí? Y si no eras tú, vas a usar a tus compañeros. Y con la pretensión de hacer esto más justo y equitativo, pues lo que hicieron, bueno, dijeron, es que mira, la Cámara de Diputados se califica su propia elección, la Cámara de Senadores se la califica, mira, vamos a hacerlo algo más justo. Vamos a hacer que los senadores califiquen a los diputados y los diputados a los senadores. Pero era un partido nada más. Era un partido. O sea, era un solo partido. Liberales y conservadores, ¿no? De esa época. Era dos. El sistema bipartidista, que bueno, es otro tema también del derecho electoral, que a lo mejor tiene muy buena función en unos países. En nuestro país no ha sido ese el tema, pero también es un tema a tratar en esta materia de lo electoral, ¿sí? Como Estados Unidos. Como Estados Unidos y otros países de Latinoamérica que han asumido ese sistema que a lo mejor simplifica las ideas democráticas en dos opciones nada más, ¿no? Cuando tú ves el ejemplo de Estados Unidos, pues no es que sea bipartidista simplemente nada más, porque también tienen derecho y opciones los independientes y partidos menores, pero pues el que impera es un bipartidismo en todo caso, ¿verdad? Y bueno, eso ya es tema de otro. Es que como usted lo dice, es muy extenso. Muy extenso, puedes hablar de todo. Sí. Exacto. Bueno, no sé, ¿qué nos puede usted decir? Y ahí continuamos, que después de 163 años, estamos hablando de 1987, cambia el sistema de justicia electoral, un sistema mixto, que ahí calificaba el Congreso la elección, pero ya había cierto grado de justicia, de intervención jurisdiccional. Y después, para el 96, y ahí es donde les digo que yo ya pasé 3 etapas de... Después de la caída del sistema del 88... Intentan arreglar y componer. ¿Cómo se dice? Hipotéticamente, ganó Cárdenas. Así es. Lo tenemos como un hecho algunos, pero obviamente pues queda en la historia después de que el mismo colegio electoral ordena la quema de todas las boletas electorales. Entonces, fue uno de los primeros, de los fraudes más escandalosos que ha habido en la historia de nuestro país. Y provocado precisamente por ese sistema que no era jurisdiccional, era político nada más. Todavía era una decisión política. Entonces, ahí se forma un sistema mixto. ¿Podías tú presentar un recurso de reconsideración ante la Suprema Corte de Justicia? Y luego la Suprema Corte de Justicia te decía, bueno, sí, las elecciones estuvieron mal, puede haber una nulidad. Y el colegio electoral decidía. O sea, era un recurso absurdo. Sí, era una recomendación la que tenía la Suprema Corte en esa época. Eso desde el 77, pero ya se le fue dando más entrada. Y conforme va avanzando el sistema, llegamos ya al sistema jurisdiccional, que no es el que conocemos ahorita, porque prácticamente es del 2007 hasta ahorita, ¿no? Uh-huh. Llegamos ahora sí a un sistema contencioso que es más profundo, pero con muchos defectos en cuanto a que no existía este tema de la convencionalidad que ahora tenemos. ¿Sí? No tenemos esta injerencia de los derechos humanos que ahora tenemos, y tampoco hasta el 2007 los tribunales no podían calificar una ley de inconstitucional. Tenías que hacer un trámite tremendo para poder declarar la inconstitucionalidad de una norma, una ley electoral, y hasta el 2007 ya lo puedes hacer. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Tú promulgabas una ley, vamos a decirlo así, 6 meses antes de que empezara el proceso electoral. La ley venía con normas que eran inconstitucionales, y a pesar de eso se tenían que aplicar en ese periodo electoral, y aunque eso fuera inconstitucional, el tribunal, en ese momento era el TRIFE, no podía decir que eso era inconstitucional. Tenía que aplicar, o sea, no importaba. Y a partir del 2007 ya empieza a ejercerse un control constitucional sobre los procedimientos, y ahora sí ya empezamos a entrar más en la materia, en donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hoy en día,
ya puede, en caso de que vea una inconstitucionalidad en una norma electoral o en una ley electoral, pueden aplicarla para un caso concreto de una impugnación que se esté realizando. Entonces, hay un avance continuo en el derecho electoral a partir, yo diría que desde el año 93, ¿sí? Y provocado, yo creo, indudablemente a partir de que se cayó el sistema en el 88. Fue la chispa que generó esa inconformidad en el pueblo. Así es. Prácticamente. Así es, maestro, así es. Y pues son de esas chispas que se necesitan para despertar una democracia, porque imagínense, 163 años con un mismo sistema y ahorita apenas trabajando con este nuevo sistema apenas llevamos 13 años y queriendo evolucionar nuestro derecho electoral apenas estamos llegando como a los 33, 34 años. Apenas 34 años de 200 años de historia de vida de nuestro país y apenas en este momento tenemos 33 años que estamos trabajando en ello, ¿no? El 15%. 15% de nuestra historia y llegando prácticamente a niveles de democracia más firmes y estables a través de la justicia electoral, pues tenemos apenas 13 años. En pañales. En pañales. Sí. En pañales. Adelante, maestro, si gusta. Bueno, ya déjeme algo. Si quiere hablar, no me dejan. Oye, maestro, tenemos ahí nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Obviamente ella es el máximo tribunal de nuestro país y es un poder distinto que no lo han querido politizar, más sin embargo ya lo politizaron desde el momento que empezaron a poner ministros ahí que no son de carrera judicial. Yo lo veo mal. Pero bueno, ese es otro tema. Quiero hablar de política. No, es que, bueno, yo lo veo mal, pero bueno, sí. Desde el ministro Mena, creo que sí fue ¿el actual o...? No, el otro ministro. No, Ortiz Mena, ¿no? No, ese no. Bueno, ese es otro tema. Mira, la Suprema Corte no ha querido politizar sus decisiones, por eso fue la creación del Tribunal Federal Electoral, ¿verdad? El TRIFE. Sí, el TRIFE, así es. Sí. ¿A partir de cuándo nace este tribunal que se encarga de las impugnaciones? Ahorita, de hecho, está una muy controvertida ahí sobre la de Jaime Rodríguez. Ya. Creo que estaban resolviendo, no sé si iban a quedar a resolver en esa situación, sobre un fraude, ¿no? Que utilizó él en las pasadas elecciones. La utilización de recursos. Utilización de recursos públicos para hacer proselitismo político, él mismo, para su beneficio. Bueno, fíjate que ¿tú qué opinas de esa situación? De si la Corte debe de resolver esa cuestión, porque el ministro que la admitió ese recurso, ese mismo día creo que renunció, no me acuerdo cómo se llama. Medina Mora, así es. Que él es el que yo digo que, oye, no tiene nada de trayectoria judicial, habiendo tantos magistrados colegiados de circuito, así es, de muy buen nivel, así que es, les den la oportunidad de crecer dentro del mismo Poder Judicial. Yo, desde mi punto de vista muy humilde, creo que fue uno de los peores errores que se pudo haber cometido, haber puesto este personaje ahí como ministro de la Suprema Corte. Pero bueno, él admitió ese recurso y renunció inmediatamente. Bueno, desde tu punto de vista, ¿qué opinas sobre esa admisión, desde el momento de la admisión? Porque es una cuestión política. Mira, es un muy buen tema de estudio el caso del Bronco, muy buen tema de estudio. Nosotros lo vemos desde este punto de vista. El Tribunal Electoral tiene en cuenta que hubo violaciones a las leyes electorales y que son violaciones constitucionales, o sea, no son cualquier tipo de violaciones.
y que el Bronco merece ser sancionado. ¿Quién es el único que puede sancionar a un gobernador? Es El Congreso. el Congreso. Ok. Y aquí te voy a decir dónde está la trampa de todo este negocio. Nosotros como abogados electorales creemos que el Tribunal Electoral sí tiene la competencia para solicitarle al Congreso una sanción hacia el gobernador. Sin embargo, ese amparo o esa controversia que presenta el Bronco para solicitar esa suspensión de la sanción, no la solicita dentro del tema electoral, él la solicita dentro del tema administrativo. Él dice, bueno, tu Congreso no tienes facultades para sancionarme de ninguna forma, y si no, encuéntrame en la Constitución o en cualquier otro reglamento un artículo que diga que tú tienes facultades para sancionarme. Los legisladores dicen, es que esto nunca había pasado, esto es ¿cómo se llama?, novedoso, esto nunca se había presentado en la historia de Nuevo León. Ahora, ¿cuál es el error? ¿Quién tiene el error ahí? El error lo tiene el Congreso por no haber iniciado el procedimiento correcto. Ahora, yo no sé si sea un error voluntario. Sí, no, es política. Okay, entonces, pues el Congreso, en lugar de iniciar el juicio político, que es el trámite correcto, se pone a ver cómo presentar una sanción en el Pleno sin antes haber juzgado al Bronco. Entonces, no, el procedimiento correcto es el juicio político. Entonces la Suprema Corte dice, oye, es que tú no tienes facultades para sancionarlo. Directamente no, porque ninguna autoridad tiene esa facultad de sancionarte directamente. Ahora, si lo del Tribunal Electoral hubiera dicho, ejecútame esta sanción en específico y en concreto, entonces pues sí, bueno, yo como Congreso pues la tengo que ejecutar. Nada más que no fue ese el sentido de esa resolución. Tú me lo sancionas a como vengan, a como venga tu procedimiento, y lo que hizo el Congreso, en lugar de iniciar el procedimiento correcto, es decir, por otro lado, te digo, provocado o erróneamente, no lo sé. Ya me dijiste todo. ¿Cómo va a acabar el fin del... El cuento va a ser eso. Entonces, el fin del cuento. Entonces dice el Congreso, bueno, a ver, si yo cumplo con la sentencia del tribunal, incumplo con la sentencia de la Suprema Corte, porque no estoy facultado. Si incumplo con la suspensión de la Suprema Corte, incumplo con la resolución del tribunal. ¿Por qué? Porque yo sí tenía que sancionarlo. Es una jugarreta. Simple y se acabó. Sí. Okay. Bueno, ya, Master, ya quedé. Pero ya nos cantaste el final de la película, hombre. En esos ejemplos prácticos es donde está... Podría suceder. Sí, en donde pudieras... Entiendes más el derecho, fíjate, en los ejemplos prácticos. Y a mí siempre me ha gustado contar el derecho por historias, porque es más fácil que lo entienda la gente, y es más fácil que les guste, ¿sí? Perfecto. Desarrollado. Hablando sobre el amparo, maestro, en materia electoral, ¿cuál es la procedencia del juicio de amparo? Fíjate que esa pregunta que me haces es muy, muy importante, porque ahorita lo que veíamos en este preciso caso del Bronco, la mayoría de los abogados, cuando nos metemos de entrada al derecho electoral, tenemos ese impulso inacto de presentar un amparo. Sí. Todos se quieren pararse por el vecino. Es amparo, presentar un amparo. Sí, porque nos negó el registro de un candidato, por eso es un impulso innato, porque se da, porque estamos inmersos en la litis cotidiana, ¿no? Como abogados, y 3 años ejercemos esa litis, y solo una vez cada 3 años nos metemos de lleno al derecho electoral. Eso es lo malo del derecho electoral. Pero entonces, esto del juicio de amparo es el primer sentimiento que uno tiene, como, bueno, van a amparar contra tal. La situación es que este problema del juicio de amparo en materia electoral viene desde el siglo antepasado, en el que hay una tesis que se llama la tesis Vallarta, y en esta tesis hay una discusión entre el ministro Vallarta y el ministro José María Iglesias. El ministro Vallarta decía
que sí, que debería, no, perdón, el ministro José María Iglesias decía que sí, que debería de proceder el juicio de amparo para dirimir controversias electorales, ¿no? Violaciones, ¿no? Sobre todo lo que se trata de violaciones constitucionales o algún precepto constitucional. O a los derechos humanos. Pero la tesis que prevaleció fue la del ministro Vallarta, por eso se llama la tesis Vallarta, en la que él decía, ¿sabes qué? Si yo me meto en las cuestiones electorales, me estoy metiendo en lo político. Y lo que tú decías ahorita, o sea, yo no me quiero meter en lo político. Meter a la Suprema Corte de Justicia en cuestiones políticas sería tomar partido de alguno de los bandos. Del que está en el poder, por lo regular. Del que está en el poder. Entonces dice, en esa época prevaleció la tesis Vallarta, y esa es la razón prácticamente por la que nunca ni hasta la fecha hay injerencia de la Suprema Corte de Justicia en temas electorales, y por eso se crea de manera autónoma el Tribunal Electoral o el TRIF al inicio, ¿no? Es por eso que no procede el juicio de amparo contra cuestiones electorales. Y que hay un órgano de control constitucional concentrado, que es el Tribunal Electoral, ¿no? Así es. Bien, vamos a mandar saludos. Sí, unos pequeños saludos por ahí a las personas que nos están viendo, para todo su público. Maestro también, por ahí debe haber personas que lo conocen. Déjame, yo también aquí le comparto la publicación. Dígame. Muy bien, perfecto. Ajá. Bueno, mire, saludos al doctor Julio Ortega, también está por aquí presente en su plática. El abogado Polanco Santos, él es amparista, no es de Nuevo León, pero es amparista. El licenciado Norma Salas,